Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Turismo en un Clic 3.0. El día de hoy contaremos con la presencia de nuestra amiga Patricia García de Letona, quien es una mujer destacada en el ámbito deportivo, la cual ha obtenido grandes logros a nivel nacional e internacional, volando en el cielo. Esperemos que lo disfruten todas y todos ustedes este conversatorio titulado Mujeres en el Cielo, que la Secretaría de Cultura y Turismo les trae para todas y todos ustedes. A continuación, les cedo el uso de la palabra a mi compañera, la licenciada Fabiola Benítez Cadena, quien es subdirectora de capacitación, para que nos dé lectura a la semblanza de nuestra ponente y modere este webinar. Muchísimas gracias, maestro Jesús. Y pues vamos a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Les presentamos a Patricia García de Letona. Quiero platicarles que Patti es una atleta multidisciplinaria en deportes como parapente, ala delta y paracaidismo. Actualmente reside en Valle de Bravo y ha logrado obtener reconocimientos a nivel nacional e internacional. Durante todos estos años, Patti ha participado en la Copa del Mundo de Parapente en diferentes países como Italia, Estados Unidos y Brasil. También Patti tiene el primer lugar femenil en el abierto de parapente colombiano Copa Atmósfera, el primer lugar femenil del Circuito Nacional Mexicano de Parapente y ha sido la primera mujer en realizar un vuelo despegando de la cumbre del Iztaccíhuatl. También tiene el récord nacional de distancia en parapente y ha obtenido el primer lugar femenil en Aerotlón Malinalco y el primer lugar femenil en Circuito Nacional Mexicano de Parapente, entre muchas competencias más. Pues adelante, Patti, nos da mucho gusto tenerte y muchísimas gracias. Bueno, al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación a la Subsecretaría de Turismo del Estado de México, el Estado de México donde yo resido y donde yo aprendí a hacer estos deportes que tanto quiero. Entonces, bueno, como ya dijeron, soy Patti García de Letona, soy atleta profesional de parapente y de ala delta. Y bueno, como lo mencionaba Fabi, soy el número 1 femenil de México y a nivel mundial, bueno, mis más grandes logros, que más adelante voy a platicar un poquito de ellos, es que tengo el récord femenil mundial de distancia despegando de una montaña en parapente y también estoy rankeada en el número 1 mundial en ala delta femenil. Entonces, bueno, les quiero platicar un poquito de estos deportes. Para eso tengo esta presentación y algunos videos y estaré platicando sobre estos videos un poquito de estos deportes, de mi trayectoria y bueno, de algunas cositas. Entonces, bueno, el parapente y el ala delta son deportes aéreos, se conocen como vuelo libre porque son aeronaves que no tienen motor. Como no tienen motor, como vemos en el video, necesitamos despegar desde una montaña. Nuestros pies son básicamente el motor que nos hace empezar a volar. Y lo que hacemos es que aprovechamos las corrientes del aire para poder desplazarnos, ya sea subir y de ahí adquirir distancia, ¿no? Entonces realmente podemos recorrer distancia gracias a estas aeronaves que son increíbles. Em, Estas dos aeronaves son un poquito diferentes. Lo que ven ahorita es el parapente. Vas en una posición sentado, tus manos tienen unos frenos que son los que controlan esta aeronave y, em, y bueno, con esa puedes tomar estas corrientes aéreas, despegar y aterrizar. Y les comparto ahora un video del ala delta. El ala delta es una aeronave que funciona de manera similar, solamente que nosotros estamos dentro de ese triángulo, la posición es acostados y manejamos esta ala delta con ese triángulo. Entonces, tienen sus diferencias, pero son herramientas diferentes para, pues básicamente viajar en el aire sin ningún motor, ¿no? Entonces, es algo bastante fascinante. Pues bueno, ahí también se está viendo un poquito el aterrizaje del ala delta. Y bueno, lo que hacemos es que en el aire tratamos de buscar nuevas corrientes de aire para poder subir más y con estas desplazarnos más distancia y más distancia. Y bueno, les platico un poquito, estos logros que yo he tenido, que les comenté, pues son principalmente en competencias. Entonces, aquí tengo un video que más o menos es una imagen de cómo vemos nosotros la competencia desde el aire. Esto es un track que se graba en uno de nuestros aparatos y nosotros tenemos que ir tocando esos puntos que previamente grabamos en el aparato. Entonces ahí se ve cómo los tocamos y tenemos que ir a un siguiente punto. Y así tenemos que hacer recorridos en el aire y las competencias básicamente, pues el ganador es el que llega primero.
Em, Obviamente hay otras, o sea, no es tan fácil como una carrera en piso como de una moto o un coche o correr, porque aquí tenemos el factor de la altura, que necesitamos tomar altura para poder desplazarnos. Entonces, es como un juego de ajedrez en el aire de 3 dimensiones, donde uno tiene que tomar altura para poder seguir avanzando. Entonces, bueno, yo participado en competencias de ala delta de parapente en muchos lugares, como lo mencionó Fabi. Las competencias a mí me dieron muchísima experiencia y gracias a eso, bueno, he podido ir a muchos lugares del mundo y conocer muchos lugares del mundo. Y bueno, el récord que les platicaba otro de mis logros, los récords, hay diferentes tipos de récord, el que yo hice es un récord de distancia, que básicamente despegas y se toma una línea recta a donde tú aterrizas y se mide la distancia. Entonces, este es el mapa del lugar donde yo volé en Brasil, donde hice ese récord de distancia, que fueron 410 kilómetros en línea recta. Entonces, básicamente, esa línea naranja es como el track de lo que yo volé y así se mide y esos fueron los 410 kilómetros. Entonces, bueno, hay otras variedades de estas disciplinas, pero bueno, estas son donde yo más me he desarrollado, que son como las competencias y los vuelos de distancia donde se hacen récords, ¿no? Y bueno, para platicarles un poquito cómo empecé a volar, yo estudié la carrera de veterinaria. En esta carrera tuve la oportunidad de cuando terminé la carrera, trabajé en un zoológico y aprendí a entrenar aves a vuelo libre. Este es un video un poquito viejito, por eso se ve pixeleado. Pero bueno, así como ven esta águila que volaba hacia mi mano, pues tuve la oportunidad de entrenar muchísimas aves. Entonces me como obsesioné de cierta manera a ver el cielo y volteé a ver el cielo a todos los lugares donde iba a buscar aves. Y por diferentes razones terminé viniendo a vivir a Valle de Bravo en el Estado de México. Como les dije, que es un lugar que quiero mucho porque a la hora de llegar aquí, Valle de Bravo es uno de los mejores sitios del mundo para volar. Entonces yo llegué aquí y de repente volteé al cielo y vi muchísimos parapentes como están viendo en ese video. Y la verdad es que me moría de ganas de hacerlo. Hay una manera muy sencilla de hacer esto que no tienes que tener ninguna experiencia y que va un piloto experimentado y tú vas como pasajero y cuando yo hice ese vuelo, la verdad es que decidí que tenía que hacerlo yo sola. Entonces, para mí ha sido un recorrido muy, muy largo. Llevo ya casi 14 años volando parapente y como 9 años volando a la Delta. Em, Mi lugar de entrenamiento es aquí en Valle de Bravo, pero bueno, como lo dije, he ido a varios lugares. Pero bueno, les platico un poquito también las dificultades de este deporte sobre todo para las mujeres y las mujeres como pequeñas, como soy yo. Yo peso menos de 50 kilos. Los parapentes tienen ciertos tamaños que son de acuerdo al peso que tiene una persona. Entonces, hoy en día ya hay parapentes principiantes, intermedios y avanzados, con los que una persona pequeña, una mujer, puede volar, pero los de competencia son mucho más grandes. Entonces, yo para poder volar tengo que tener a lo que le llamamos lastre, que es peso extra. Ahí en esa foto que ven, en la parte rojita que se ve de ese arnés, tengo metidos como 6 kilos de agua como lastre y también enfrente de mí tengo muchísimo lastre. Entonces, para mí hay una gran dificultad como tanto para despegar como para aterrizar. Si se fijan ahí, me tengo que levantar, ayudarme con las manos y con los pies, porque no puedo levantarme por mí solita sin ayudarme de todo el peso que tengo. Entonces, sí tenemos ciertas dificultades y eso es a nivel competitivo. A nivel que no es competitivo como deporte, pues lo que yo he descubierto es que las mujeres tenemos una educación muy diferente. Afortunadamente esto cada vez está cambiando, pero obviamente cuando somos chiquitas nos dicen no te subas al árbol porque te vas a lastimar y a los niños no les dicen nada. Y eso, en mi experiencia, es lo que yo creo que hace que las mujeres tengamos como el miedo mucho más presente y los riesgos mucho más presentes y a veces hace que cuando queremos hacer algo y nos dé miedo, nos limitamos mucho. Entonces, eso es una de las cosas en las que yo he tenido que trabajar muchísimo con el tema del miedo para tener un manejo de riesgos, porque obviamente es un deporte que conlleva riesgos, como muchos otros deportes al aire libre, que la mayoría de estos deportes, los riesgos terminan siendo por las decisiones que toma el deportista, que aquí en los deportes de vuelo pues no hay ninguna diferencia. O sea, la verdad es que tú puedes hacer de este deporte tan seguro, tan riesgoso como lo quieras hacer.
Pero obviamente, pues si quieres competir, empujar un poco tus límites, hay ciertos riesgos y es una parte como muy difícil con la que yo he tenido que trabajar, el tema del miedo, los riesgos, porque toda esta cultura pues nos ha enseñado que las mujeres no hacen esto y de pronto te das cuenta que pues que sí se puede, ¿no? Que las mujeres somos capaces de hacer eso igual que los hombres. En el aire no tenemos diferencias, la verdad es que para mí la dificultad es básicamente para despegar y aterrizar. Hay una pequeña dificultad, pero la enfrentamos tanto hombres como mujeres porque los parapentes más pequeños tienen cierta desventaja ante los más grandes. Entonces también hay pilotos muy chiquitos y delgaditos que tienen que usar las tallas chicas y las tallas chicas vuelan un poquito menos, que esperemos que con el tiempo, bueno, como les decía, este deporte es bastante nuevo, esperemos que con el tiempo pues vayan haciendo reglas que sean más justas para todos los tamaños, pero bueno, eso no solo lo enfrentan las mujeres, sino también los hombres. Y bueno, otra de las desventajas, por así decirlo, que tenemos las mujeres es que como es también un deporte muy nuevo, es un deporte que se ha desarrollado y que la mayoría de los instructores son hombres y los alumnos son hombres. Y yo me he dado cuenta que las mujeres aprendemos un poquito diferente por esto que les platicaba. Necesitamos como mucho más impulso y mucho más que nos enseñen a confiar en nuestras capacidades para poder tomar estos riesgos y estas decisiones, como que necesitamos más empuje. Y los hombres al contrario, o sea, les enseñan a volar y les tienen que decir, no hagas esto porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, esas son como las diferencias y las dificultades que yo he visto desde mi experiencia de las mujeres y los hombres. Afortunadamente, como les digo, ya la cultura está cambiando, cada vez hay más mujeres. En países europeos, la verdad es que como que tienen una cultura un poquito diferente y entonces ya hay mucho más mujeres incluidas en el deporte, lo cual es algo súper lindo, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahorita les quiero platicar un poquito de mis logros. Este video que ven aquí es de el récord que les comenté que hice en Brasil. Brasil fue algo duro para mí porque es un lugar, como pueden ver, que tiene muchísimo viento. O sea, si se fijan, el parapente casi no avanza para adelante, pero es un lugar a la que las personas o los pilotos que quieren hacer récords les gusta ir porque aprovechamos ese viento que hay para, ahí lo estoy tomando de frente, pero en algún momento yo me volteo a favor del viento y este viento me ayuda a recorrer muchos kilómetros de una manera muy veloz y así poder hacer muchos kilómetros en un solo día. Entonces me habían invitado a ir a este lugar. Yo veía, como ven, les vuelvo a mostrar el video, a ver si lo puedo volver a poner. Yo veía estos videos de estos despegues y decía, bueno, o sea, yo ni loca puedo ir a ese lugar, yo además cargo muchísimo lastre, necesito ayuda. Si se fijan en este video, hay alguien ahí asistiéndome. Pero bueno, un amigo me estuvo convenciendo durante varios años hasta que finalmente me animé a ir a este lugar. Los primeros vuelos necesité de mucha asistencia, como pueden ver ahí, y estuve 3 semanas y al final de esas 3 semanas la verdad es que ya había dominado la técnica y ya no necesitaba asistencia. Y bueno, mentalmente es como muy difícil también porque yo llegué los primeros días y era muy imponente este viento. La primera semana no había recorrido ni 3 kilómetros y yo quería romper mi propio récord, que eran 210 kilómetros que yo había hecho aquí en México. Entonces, después de una semana no había recorrido ni 3 kilómetros porque salía a volar y me imponía tanto el viento que me iba a aterrizar, me daba mucho miedo. Y de pronto empecé como a agarrar la onda del lugar. En la segunda semana hice mi primer vuelo largo de 330 kilómetros, luego hice otro de 360. Y bueno, yo estaba ya casi satisfecha, ya era casi el último día. Y el último día salimos a volar y hice mi vuelo de 410 kilómetros, que como lo mencioné es el vuelo más largo que ha hecho una mujer despegando de una montaña. Hay otras técnicas para despegar que tienen ayuda de un motor con un aparatito y hay mujeres que han volado más, pero desde una montaña es el vuelo más largo. Y bueno, aquí les muestro un video que fue una parte muy decisiva, el siguiente video que les voy a enseñar, porque yo sabía hasta dónde llegaban los 400 kilómetros en el mapa y lo podía reconocer porque terminaba el campo abierto donde había muchos aterrizajes y entraba como un cañón donde no había nada de aterrizajes más que una carretera y unos campitos al lado de la carretera. Y yo todavía tenía altura para seguir volando y sabía que el récord del año anterior, o sea, el récord mundial del año anterior era de 410 kilómetros. Entonces tenía que decidir si entraba a este lugar o no. Y en ese momento como que me empoderé y dije, sí soy capaz de aterrizar en esos lugares. Y bueno, aquí pueden ver cómo no hay ningún aterrizaje hacia un lado.
Ahí se ve el río, ahí había una carretera y no hay ningún aterrizaje al otro lado. Ahí se ve, me acuerdo que puse eso porque ahí se ven los kilómetros que había recorrido, 403 kilómetros en ese momento. Y bueno, seguí el curso del río buscando como los campos que estaban al lado del camino que se veía del río y finalmente hice los 410 en línea recta y 421, volé casi 11 horas, 10 horas 45 minutos. Entonces fue una experiencia increíble. Y bueno, ese es como uno de mis mayores logros del parapente. Se los quería compartir porque es una historia como muy bonita, porque al principio me costó mucho trabajo y al final hice un logro que ni siquiera yo creía capaz de que lo podía hacer, ¿no? Y bueno, les platico también uno de los logros del ala delta. Aquí hay unos videitos del ala delta mientras se los cuento. El ala delta ha sido un deporte que me costó mucho trabajo porque el aterrizaje es muy difícil. Van a haber varios aterrizajes que no son buenos, porque la verdad en el aprendizaje del ala delta, pues lo que más me daba miedo a mí era el aterrizaje. Entonces a la hora de las competencias, pues me daba miedo ir a aterrizar a otros lugares que no conocía, porque es bien difícil aterrizar el ala delta. Entonces me tomó como muchísimos años el sentirme capaz de volar por cualquier lugar y ser capaz de aterrizar en cualquier lado. Entonces, hasta hace 2 años que empezó la pandemia, hubo un día que iban a cerrar el despegue y decidí que iba a volar a donde fuera, porque era mi último día de volar hasta, quién sabe, hasta nuevo aviso, porque no sabía cuándo iban a volver a abrir el despegue. Entonces, por primera vez como que rompí esos miedos y de 2 años para acá es que he estado volando con muchísima más confianza, creo que soy capaz de hacer las cosas y la verdad es que solo fue un cambio mental, porque la técnica, pues desde hace 2 años para acá sigue siendo muy similar. Entonces, eso cambió mi manera de pensar, me dio mucha confianza, mejorando aterrizajes y, y bueno, a partir del año pasado y este año, bueno, como ven, ya estaba aterrizando mejor. En la competencia que se hace aquí, que se llama el Peñón Classic Race, que es aquí en el Estado de México también, en Temascaltepec, es cuando empecé, el año pasado es cuando tuve mi mejor resultado y a partir de este año, como ya tengo 2 competencias con muy, muy buenos resultados, subí mi ranking mundial y estoy en el número 1 femenil. Entonces estoy como súper contenta porque hay muchos proyectos a partir de esto y de que sé que soy capaz de lograr esto, ¿no? Entonces, aquí hay otros videos del despegue. Esto ya fue en la competencia del año pasado que me fue súper bien y me empecé a sentir muy cómoda, me empecé a sentir muy capaz con las decisiones que tomaba. Y la verdad es que era capaz desde antes, pero pues fue solo un cambio mental que hizo que lograra de pronto tener todos estos resultados, ¿no? Entonces, está este despegue y aquí está este aterrizaje, que este video me gusta mucho porque se ve como la velocidad cuando aproximas el piso y por eso como que al principio causa muchísima impresión. El aterrizaje de ala delta tiene que ser muy preciso porque, como ven, planea un poco más y va más veloz, entonces necesitas de más campo y ya que estás cerca del piso no puedes hacer correcciones. Si hiciste mal tu aproximación, no puedes hacer muchas correcciones. En cambio, el parapente, la verdad es que es mucho más fácil. Como vieron, pues en el video de Brasil casi no había dónde aterrizar y no importa, ¿no? Porque es bastante fácil. Y en el ala delta como que es mucho más complicado. Si se fijan, vas mucho más rápido acercándote al piso. Y ese momento en el que frenas el ala, tiene que ser súper preciso, porque si lo haces antes, como que sales volando y si lo haces después chocas, ¿no? Entonces, bueno, estos son ahí como mis mayores logros. Y y bueno, pues quería también platicarles que gracias al parapente y al ala delta y estos deportes, he tenido la oportunidad de hacer cosas que nunca creí capaz de hacer. Me ha empoderado de una manera increíble. He viajado por todo el mundo conociendo lugares diferentes. Este es un video de algo que se llama VBAC, que es como soltarte me solté desde un globo aerostático con el parapente, que obviamente nunca creí que iba a ser capaz de hacer esto. Y con la progresión, obviamente, de todo lo que he logrado, pues me empoderé y he podido lograr muchísimas cosas. Este es el video del despegue de Lista que Fabi comentaba. Fui la primera mujer en despegar del Iztaccíhuatl, que obviamente también implica muchísimo entrenamiento físico, porque subir al Iztaccíhuatl cargando tu mochila de parapente, pues no es lo mismo que subir a pasear. Entonces, bueno, aquí hay otro videito también haciendo acrobacias,
que las acrobacias son otra modalidad del parapente que está dentro de mis proyectos futuros, porque desgraciadamente aquí no tenemos en México ningún muy buen sitio para hacer acrobacia y por lo mismo no hay muchos instructores, entonces no lo he podido desarrollar, pero espero que en los próximos proyectos lo pueda hacer. Y también el parapente me empoderó a hacer paracaídas. Este es otro video saliendo de un avión, volando en paracaídas, aquí haciendo unas prácticas de aproximación. Y bueno, todo esto pues me lo dio el empezar haciendo un curso que puedes empezar sin saber hacer nada. Es un curso muy progresivo donde no es como que tienes que saber y aventarte al vacío de primera. La verdad es que cuando aprendí a volar en parapente son como 7 días de práctica en piso. Después despegas si tienes un radio, te ayudan a despegar, te ayudan a aterrizar con un radio. Y bueno, pues nada más empezar a hacer eso, la verdad es que me cambió la vida de alguna manera. Entonces, bueno, este es el último videíto que les comparto. Estos son también videos de ala delta, ahí despegando. Y bueno, yo estoy muy agradecida con este sitio maravilloso que me ha enseñado a volar. Y como les dije, es uno de los mejores lugares del mundo. Aquí vienen los campeones del mundo de parapente y ala delta porque es muy famoso este lugar. También es famoso por ser fuerte y turbulento. Y bueno, como afortunadamente yo aprendí aquí, pues me siento cómoda en esto. Y entonces cuando vas a cualquier lugar, si les dices que vienes de aquí, te dejan volar en cualquier lugar porque la verdad es que este lugar te da muchísimo. Entonces, pues yo estoy muy agradecida con este lugar y con estos deportes porque pues me han cambiado la vida y me han llenado de muchísimas cosas. Entonces, bueno, aquí están mis redes sociales. Siempre a todos los atletas nos sirve que nos sigan en las redes sociales. Cualquier pregunta, cualquier asesoría, lo que sea, yo soy muy feliz de compartirlo. Me encanta promover estos deportes entre las mujeres porque somos poquitas. Entonces también cualquier mujer que tenga dudas, que se quiera animar, pues ahí estoy en estas redes sociales para atender todas sus preguntas. Muchísimas gracias, Patti, por esta interesante plática. Y pues bueno, vamos a pasar a las preguntas que nos están haciendo nuestros participantes. Nos acompañan de varios municipios del Estado de México y nos preguntan, como mujer, ¿qué es lo más difícil en este deporte? Yo creo que lo más difícil, desde mi punto de vista, ha sido que el deporte, como no es un deporte que tiene tanto tiempo y no hay muchas mujeres, es enseñado desde el punto de vista de los hombres para los hombres. Entonces, como les mencionaba, la verdad es que creo que tenemos una manera de aprender diferente. Esa es una como de las complicaciones. Y la otra creo que tiene que ver más bien con nuestra cultura y las enseñanzas que tenemos de que las mujeres no podemos hacer ciertas cosas y creo que está muy arraigada a todas nosotras y la tenemos como muy profunda y es algo que tenemos que trabajar. Entonces creo que esas son las dos dificultades, ¿no? Una es como que yo puedo decir que es personal, pero yo creo que muchas mujeres no me dejarán mentir y creo que todas nosotras cargamos un poquito con eso. Y la otra, pues sí tiene que ver con que el deporte, pues es principalmente hombres, y lo enseñan hombres y lo enseñan principalmente para hombres. Y entonces las mujeres necesitamos como una forma de que nos enseñen distinta, que nos empoderen mucho, que nos empujen y creo que hace falta. Y yo afortunadamente tuve personas cercanas que me ayudaron a desarrollar eso, que lo empecé a ver y también cuando lo empecé a ver me lo empecé a forzar yo solita, ¿no? Entonces, creo que esas son las partes más difíciles. Gracias, Patti. Nos preguntan también, ¿qué mensaje le darías a las mujeres que desean aprender este deporte? Pues les diría que no es difícil, o sea, parece difícil y que aunque conlleva sus riesgos, la mayoría de sus riesgos tienen que ver con las decisiones que tomamos. Yo desde mi experiencia creo que las mujeres casi siempre tomamos las decisiones más seguras, entonces lo que les diría es que se animen, es un deporte que se aprende muy poquito a poco, o sea, esos riesgos que ustedes ven que yo tomé, pues los tomé después de muchos años de experiencia y de tener la capacidad de decidir y resolver, pero mis primeros vuelos eran súper sencillos, con un instructor en el despegue, ayudándome en el despegue, con un radio y un instructor en el aterrizaje ayudándome con un radio, y antes de eso, con muchas prácticas en piso para poder controlar el parapente, y lo mismo con el ala delta. Entonces, que se animen, la verdad es que se animen.
Como les platicaba, hay una manera de hacerlo que lo puedes hacer con un instructor, y cuando lo haces con un instructor no tienes ni siquiera que hacer nada, lo puedes probar, y mucha gente lo hace y lo prueba y dice, esto me encanta, pero no lo quiero aprender a hacer yo. Por ejemplo, mi hermana le encanta volar, pero le encanta volar conmigo. Y entonces ella dice, yo no lo quiero aprender, pero a mí me gusta ir con mi hermana. Pero hay personas que lo viven como yo lo viví, que el día que me volaron dije, yo tengo que aprender a hacer esto. Entonces les diría primero que prueben un vuelo con instructor, pero que si lo quieren hacer, que lo hagan y que se puede aprender muy poco a poco, y los riesgos se van tomando mucho más adelante. Realmente los primeros vuelos son de manera muy segura. Gracias, Pati. Pasamos a la siguiente pregunta en donde nos dicen, ¿por qué por qué despegar desde un volcán? Pues yo antes de volar parapente, empecé siendo alpinista, escalando, nunca lo desarrollé de manera profesional, pero yo me conecté con la naturaleza de esa manera. No vengo de una familia que le gusta acampar ni los deportes al aire libre. Mi familia sí es como muy deportista, pero no tanto al aire libre. Y cuando yo empecé a descubrir eso, pues me enamoré de las montañas, de subir montañas, pero cuando descubrí el parapente me apasioné del parapente y en algún momento dije, tengo que combinar estas dos disciplinas. De hecho, uno de mis sueños es también despegar del Pico de Orizaba. Ya lo intenté una vez, pero el despegar de una alta montaña, la mayoría de las veces el viento es muy fuerte y muchas veces no se puede despegar. Hay vientos muy fuertes con los que el parapente no es capaz de volar. Entonces, bueno, todavía tengo esa cosquillita, pero para mí, obviamente, despegar del Iztaccíhuatl, que, o sea, era como uno de mis sueños, y cuando hubo la oportunidad que yo con unos amigos parapentistas se organizó toda la expedición, muchos de ellos que no eran alpinistas decidieron contratar a alguien para cargar sus parapentes. Yo decidí que como yo ya había subido sola a la montaña y bajado, pues dije, ahora yo voy a subir con mi parapente en la espalda, que lo sufrí bastante, pero finalmente fue una experiencia lindísima, porque además afortunadamente todos los que subimos pudimos despegar. Y bueno, todavía me queda la cosquillita de subir al Pico Orizaba y me gustaría tal vez despegar de otras montañas, pero claro que me gusta combinar los dos deportes porque los dos deportes me parecen fascinantes. Es algo muy lindo subir una montaña y hacer cumbre. Todos sabemos que la bajada siempre es lo más pesado y bajar volando es como un regalo, ¿no? Entonces sí, por eso. Muy bien, y también sabemos que eres guía de turistas acreditada y en ese sentido va la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene este tipo de deporte y de actividad en el turismo de aventura? Bueno, obviamente está súper relacionado porque es un deporte que está completamente conectado con la naturaleza para empezar, ¿no? Todos sabemos que el turismo de aventura o los guías sabemos o sea, además de ser algo recreativo, pues es algo que siempre te enseña, ¿no? Todo lo que vives en la naturaleza son enseñanzas que te puedes llevar a tu vida diaria. Entonces creo que de alguna manera eso está súper conectado. Nosotros dependemos 100% de la naturaleza en el vuelo. Tú tienes que aprender de meteorología, tienes que ver el clima, tienes que observar muchísimas cosas antes de volar. Entonces estamos súper relacionados con la naturaleza. Y bueno, con el turismo de aventura, porque también es un deporte que conlleva a cierta aventura. Cuando tú sales a volar, sobre todo cuando haces distancia, pues aterrizas en muchísimos lugares donde no sabes, de hecho hay veces que no sabes dónde vas a aterrizar y aterrizas en lugares que están remotos, en muchas diferentes comunidades, que tienen obviamente lugares bellísimos, que terminas conociendo lugares gracias al parapente. Es una aventura para quien nunca lo ha hecho, aunque sea un vuelo corto, o sea, conlleva una aventura porque el pararte en un despegue, pues para mí obviamente ya es algo como muy habitual, pararme en esa pendiente y correr como hacia, yo no lo digo el vacío, pero la gente que por primera vez lo ve dice, es que no voy a correr hacia el vacío, porque en realidad tienes que correr hacia la pendiente para despegar. Entonces obviamente conlleva adrenalina, conlleva siempre tiene ciertos riesgos. Afortunadamente, ya cuando se hace de manera profesional, cuando vienen pasajeros a volar con un instructor, hay como muchísimas reglas que regulan el deporte para hacerlo seguro. Pero bueno, siempre conlleva obviamente adrenalina, aventura, conocer lugares nuevos. Y bueno, conocer lugares desde el aire es una de las cosas más lindas
que puedes tener cuando vuelas, ¿no? O sea, entonces, obviamente está relacionado. También todo lo que yo he aprendido como guía de turismo, hay muchísimas cosas que he aprendido y aplicado a mi formación como piloto de parapente de ala delta, porque obviamente, bueno, cuando eres guía de turismo, pues tienes que evaluar riesgos, tienes que tomar ciertas decisiones. O sea, hay como muchas cosas que yo aprendí y que me han ayudado y me han dado como una gran plataforma para también tener un crecimiento en estos deportes. Muchísimas gracias, Patti. Y con esto terminamos las preguntas que nos han hecho y pues te agradecemos y pasamos al mensaje de despedida. Adelante. Muchas gracias. Pues mi mensaje es que yo les puedo decir que cuando yo encontré algo que me apasionó, me cambió la vida, me motivó, me hizo lograr cosas que nunca creí que iba a ser capaz. Entonces mi mensaje para todos ustedes y las mujeres que a veces nos enfocan a otras cosas en nuestra vida es que realmente busquen lo que les apasiona y que eso les vaya a llevar a lograr cosas que ni siquiera creen que son capaces. Muchísimas gracias, Patti. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y muchos saludos a todos.